Bienvenidos a la práctica 2 del Laboratorio de Robótica. El objetivo de esta práctica es encender y apagar un LED, pero ahora, a diferencia de la práctica 1, vamos a utilizar un botón pulsador que envíe una señal a Arduino, que la registre y en base a esa señal Arduino decida encender o apagar el LED. Para esta práctica ya vamos a empezar a utilizar más componentes. Recuerden que en la primera con solo el LED, el cable, impresora USB y la tarjeta Arduino fue suficiente. Ahora en esta vamos a introducir componentes como una resistencia eléctrica y un botón pulsador. Si en la primera práctica el ejemplo era que el LED era su símil, un actuador, es decir, yo envío una señal y el actuador ejecuta su acción de movimiento. En este caso, la actuación que estamos viendo es emitir la luz a través del LED. Entonces, en esta semana estamos estudiando lo que son actuadores y sensores. En ese símil, el LED es un actuador. Y en esta práctica vamos a introducir elementos de medición. En este caso, la medida la vamos a realizar a través de un botón pulsador que me va a indicar a través de el tacto que va a haber del dedo sobre el botón. Cuando este sea activado, él va a enviar una señal a Arduino, que Arduino va a reconocerla y va a decir está presionado el botón, entonces enciendo el bombillo. Cuando yo quito el botón o ustedes quiten el dedo y el botón levante y se libere, Arduino va a saber que se ha liberado el botón y le va a decir al LED que se apague. Entonces vean que aquí en esta siguiente práctica estamos introduciendo elementos de medición, actuación. Y además vamos a trabajar con una resistencia eléctrica. En este caso, ese resistor, es importante que ustedes antes del laboratorio investiguen cómo se determina el valor de una resistencia eléctrica y que también para qué se emplea una resistencia eléctrica en los circuitos electrónicos. Si veamos de nuevo a la lámina anterior, noten cómo la resistencia tiene una serie de colores. En este caso vean que es marrón, negro, marrón oscuro. Esos colores es la manera como el resistor nos está indicando cuánto es su resistencia en ohmio. Para este caso, en nuestra práctica vamos a utilizar una resistencia de 220 ohmios. El objetivo de esta tarea previa al laboratorio es que ustedes investiguen cómo es este código de colores, de tal manera que le permita a ustedes, si les doy la resistencia, saber cuál es su valor. Siguiendo el mismo esquema de todas las prácticas, y así va a ser durante todo el laboratorio, vamos a primero montar el circuito en FreeSync. Vamos a utilizar este software, introduciremos en el software la tarjeta Arduino 1, vamos a utilizar el protoboard, vamos a mantener algo similar a la práctica 1, es decir, el LED lo vamos a colocar el ánodo en el pin 13 y el cátodo a tierra o ground, pero ahora vamos a introducir un botón. Fíjense, la parte de actuación es pin 13 envía una señal al LED que va a tierra. Arduino sabemos que con un comando le va a decir enciéndase. Ahora necesitamos establecer la etapa de medición, que es que él detecte cuando el botón esté encendido. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a enviar una señal de 5 voltios al botón. Esta línea que está aquí en rojo lo que hace es que Arduino emite 5 voltios. Al estar esto conectado a la computadora es capaz de proveerle a Arduino de hasta 5 voltios. Entonces este pin va a proveer 5 voltios. Noten cómo al utilizar el protoboard toda esta línea va por aquí los 5 voltios, entra el botón y después se cierra el circuito por un lado mandándole una señal a un pin 7. Quiere decir que el pin 7 va a recibir una señal, o sea, estos 5 voltios van por aquí, el botón una vez que yo lo presione le va a dar paso a esos 5 voltios para que sean medidos en el pin 7. Para evitar proteger el circuito de que al pin 7 no le llegue un voltaje muy elevado, vamos aquí también a colocar una resistencia eléctrica para luego enviar parte de esa señal a tierra o ground. Entonces, para eso es que vamos a utilizar la resistencia, es para evitar que los 5 voltios vayan directamente a la tarjeta y quemarla. Entonces hacemos una bifurcación, una parte de esa señal va hacia el pin 7 y otra va a tierra. Lo importante de llegar al pin 7 es que en el pin 7 vamos a
definir en la programación que es, en vez de ser un output, es un input, y cada vez que él reciba en ese input, él va a tomar una acción. ¿Y cuál es la acción en este circuito? Es decirle a Arduino que escriba una señal digital en el pin 13 y me encienda el LED. Entonces aquí tenemos los siguientes pasos: conectamos el botón, entonces conectamos una parte del botón a la parte positiva y la otra parte al pin 7, y también una bifurcación con una resistencia a la tierra. El código es prácticamente similar al de la práctica 1, la única diferencia es que ahora vamos a tener que definir una constante que es entera y que vamos a llamarla botón, y va a ser el número 7. Le estamos indicando aquí que el pin 7, la variable botón, se le asigna el número 7, y vamos a crear una variable entera val igual a 0. Fíjense que a diferencia de las anteriores, ya ahora no es constante, porque val va a variar entre 0 y 1 en función de que si el botón está presionado o no. Entonces, al no ser constante, ya le quito la parte constante y es sencillamente una variable entera. En VoiceTo, en el circuito anterior teníamos que el LED era un output, y ahora con el mismo comando pinMode vamos a definir que el LED 7, que es botón tiene el valor de 7, es ahora un input, una entrada. Y en el código, en el void loop, vamos a colocar que variable val es igual a leer lo que esté pasando en el pin 7 o en botón, y leer el comando es digital read. Digital read nos permite leer si ahí hay una señal o no. Además, esta práctica nos permite introducir otra estructura de programación, que es la estructura si o if en inglés. La estructura if es un condicional que me va a decir, bueno, en función del valor que tenga la variable val, si este es alto, 1, o si es bajo, low, 0, él va a tomar una decisión. Entonces, si él lee del botón del pin 7, lee una señal, el valor va a tener un valor de 1. Recuérdense que en estos pines podemos variar valores entre 0 y 1. Cuando él lee una señal, él va a tomar el valor de 1. Y el valor de 1 es alto, high. Entonces, si, vean la estructura, if, paréntesis, val, igual, igual, esto es muy importante, esa es la forma como Arduino le vamos a indicar que valor, si el valor es igual a 1, o a alto en este caso, o sea, que eviten colocar un solo igual, tienen que colocar los dos iguales. Si valor es alto, entonces ejecute lo que esté dentro de estos corchetes, y no es otra cosa que digital write LED high. Le estamos diciendo que mande una señal a LED. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando él lea que el botón está presionado, él va a entrar en esta parte, en esta primera parte del condicional if, y va a mandar una señal a la LED y se va a encender. Él va a seguir ahí hasta que detecte que yo solté el botón. Entonces el valor ya no será de val, ya no será high, sino será low. Ya no será 1, sino será 0. Y entonces cuando él llegue aquí, como no está cumpliendo esta condición, ya val es igual a low, entonces else, entonces haga lo que está dentro de estos corchetes. Y él va sencillamente a mandar una señal que le diga al LED que se apague. Entonces vean cómo en esta práctica ya estamos añadiendo más elementos. Antes teníamos solo en la práctica 1 el output, ahora vamos a tener una entrada input. Y además vamos a leer en una variable, y esa variable nos va a permitir establecer una estructura condicional de si pasa un escenario o si pasa otro. En este caso, cuando el botón esté presionado, pasa un escenario, y ese escenario es encienda el LED. Si el botón no está presionado, pasa el otro escenario o else, y él lo que va a hacer es mandar una señal y decirle al LED que se apague. Entonces ustedes van a montar el circuito, el código. El código, cuando lo presenten en los informes, tiene que ser comentado tal como pueden ver en esta lámina, donde se indica qué es cada una de las líneas. Y volviendo a ser incisivo en la manera como programar Arduino, recuérdense de que cada línea finaliza con punto y coma, y todo corchete que se abra tiene que ser cerrado. En el caso del if, van a haber unos corchetes para el if y unos corchetes para el else.
En resumen, hemos visto ahora nuevamente en esa estructura void loop, que es donde Arduino le programamos lo que queremos que él haga, un nuevo comando que es digital read, y lo único que hay que indicarle es el pin que él va a leer, y su función es leer una señal digital en el pin indicado. También hemos podido utilizar la estructura if o si en español, y su estructura es de la siguiente manera: if, paréntesis, en ese paréntesis va la condición, abro corchetes y cierro corchetes, en esos corchetes va lo que va a ocurrir si la condición en if es válida, y después else y corchete, y en esos corchetes va a ir la estructura de código que ocurrirá si la condición que estaba en el if no se cumple. Espero, como les mencionaba, que la práctica la lleven a buen término, y nos vemos en un siguiente video.